4 de la tarde, 37 minutos, 23:08 la temperatura en Buenos Aires y alrededores. Despejada la tarde, despejada la noche para lo que resta de este jueves. Mañana viernes mínima 15, máxima 23. También, muy poquita nube. Después les contamos un poco más cómo viene el fin de semana. Les adelantamos que estaba invitada Paula Penaca para charlar con nosotros aquí en Piso, diputada nacional de Fuerza Patria, militante de la Cámpora. Paula, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por estar. Gracias a ustedes. Estábamos comentando fuera de aire lo que pasó hoy en la Comisión de Economía en la Cámara de Diputados, que efectivamente preside la diputada Julia Estrada. Es una de las pocas, te lo pregunté hace un ratito, ¿cuántas son que tiene la oposición? Sí, 17 comisiones nos han dado, es lo que nos corresponde por reglamento, ¿no? Sí. Si no nos las hubieran dado, obviamente se ocuparon de darnos comisiones donde luego el gobierno no envía proyectos de ley sustanciales para el debate, ¿no? Entonces, claro, bueno, igual tenemos buenas herramientas para trabajar y hoy hicimos una muy buena comisión en cabeza de Julia, sobre todo escuchando las voces y amplificando las voces de los agredidos por el gobierno de Milei, ¿no? Claro, desde la perspectiva económica había trabajadores, trabajadoras, trabajadores de la economía popular, empresarios, pero antes de ir ahí, interesante, porque tenés esa herramienta y ahí ingenio político para ver cómo las usás. Sí. En medio de momentos en que controlar un poco la agenda o colar algo en la agenda no es para nada fácil. Sí, y donde además creemos que el Congreso, al contrario de lo que quiere instalar la Libertad Avanza y lo que quiere instalar en general la derecha cuando gobierna la Argentina, que es que la política y el sistema político o los dispositivos institucionales de la política no tienen ningún sentido, nosotros creemos que sí, si se llenan de contenido y de participación popular. Entonces el Congreso tiene que volver a ser ese lugar donde todos los sectores de la sociedad pueden ir a demandar, a expresar, a reclamar, a construir de conjunto. Y muchas veces nos pasa que abrimos las comisiones y no solo, como sucedió hoy en muchos sentidos, aparece la demanda o el reclamo o el diagnóstico de una situación, sino también la propuesta de solución, ¿no? Y eso me parece que es interesante, porque es una manera en la que la política, los que estamos sentados en los lugares de representación popular, hacemos efectiva esa representación. Escuchamos, trabajamos, intercambiamos y después ponemos en funcionamiento, con más o con menos éxito, en función también de las voluntades que podamos juntar. Pero creo que es muy importante esos espacios que la Libertad Avanza, como todas las derechas, desprecian, ¿no? Y nosotros los usamos y los usamos para consolidar una representación cada vez más genuina de la sociedad. Le dijimos a Paula Penaca que no hacía falta el auricular, porque no había testimonio, pero sí, hay testimonios. Le mentimos. Que no viene, por ahí podemos usar el retorno, ahí nos fijamos. Hablamos hace poco de Dante Choi, el dueño de Peabody, que mudó su planta a Paraguay y, bueno, con una desazón y un enojo respecto de lo que había ocurrido. Fue parte de la comisión, de las exposiciones en comisión, y entre otras cosas esto dijo, escuchen. Pero a mi estimación, el 90% de los productos que se comercializan en el mercado libre son productos que incumplen con normas IRA, por lo menos en nuestra categoría. Es imposible que el Estado se desatienda y que deje de su lado su obligatoriedad de fiscalizar la seguridad de los usuarios. Investiguen qué es lo que originó el incendio en el Senado. Hubo 2 personas que se hospitalizaron, salieron en el Clarín. Entonces, se quemó todo un despacho de una senadora. Investiguen qué es lo que originó eso. No puede ser que el país esté importando basura industrial. Bueno, se escuchaba medio de fondo, pero básicamente lo que dice es, o pone en tela de juicio la calidad de los productos que se están importando y cómo se saltean una enorme cantidad de normas. Claro, y la ausencia de controles, ¿no? La ausencia de controles, y cita un episodio, un incendio que hubo en el Senado, que después hubo no sé si era un ingeniero, un técnico que específicamente habló sobre eso también, ¿no? Sí, bueno, acá se vieron 2 realidades, ¿no? Primero el industricidio, ¿no? La apertura de la economía indiscriminada, sin poner desde el Estado ninguna mirada en cómo eso afecta a las personas de carne y hueso, una característica muy propia del gobierno de Milei, pensar siempre la macroeconomía, sí, y nunca la economía real, la economía de todos los días, la de la gente que no le alcanza el salario, la de la gente que no puede pagar el bondi, no puede comprar remedios, compra alimentos con tarjeta de crédito, familias sobreendeudadas en una proporción nunca vista antes en la Argentina. Pero además de este industricidio, el retiro del Estado absoluto, incluso en los procesos de apertura económica, hace que además sea peligroso, ¿no? Había un técnico que habló especialmente de eso, creo que fue con una pava eléctrica que se originó el incendio en el despacho de esta senadora, y entonces la sensación final es que estamos en peligro, que hay casi una guerra dictada desde el Poder Ejecutivo Nacional contra la población en general, ¿no? El desempleo, la baja del poder adquisitivo del salario, la disrupción absoluta de todos los organismos que regulan la vida cotidiana de la gente. Hoy estuvimos hablando de economía, pero tenemos en tratamiento en el Senado la ley que modifica
modifica la ley de emergencia en discapacidad, que se sancionó con números superlativos en las dos cámaras, que se insistió con los 2/3 después de que el gobierno nacional la vetó. Tenemos de vuelta para discutir en esta especie de trampa que construye el Ejecutivo la ley de financiamiento universitario, que lo mismo, ¿no? Tuvo un tratamiento adentro del Congreso y afuera, en la calle, ¿no? Con un apoyo masivo de la sociedad. Entonces hay una idea de que el Estado solo tiene que estar al servicio del sector económico amigo del poder, ¿no? Del poder económico concentrado, que es lo que crece en la Argentina, ¿no? La intermediación financiera, la minería, la agricultura y la ganadería, que representan solo un 9,2% de los puestos de trabajo registrados en nuestro país, mientras que lo que decae, el comercio, la construcción, la industria, todo lo que hoy se expresaba en la comisión, representa el 44,7%. Ya nos pasó en la Argentina esto en los 90, ¿no? La masa de desempleados que desestructura además la sociedad, porque hoy hablaba uno de los invitados, esto va contra las familias. Lo decía un trabajador de Aires del Sur, de Tierra del Fuego, que fue muy emotiva su intervención, porque muy afectada una persona que viene, que se toma el trabajo de viajar desde su provincia a contar acá lo que pasa, y vuelve a su provincia y sigue en la misma situación, ¿no? Viviendo con la indignidad que genera la desocupación. Creo que es el que dijo, y ustedes se creen que somos todos morochitos, ajusta tornillos o ajusta tuerca, una cosa por así, fue muy potente fuerte. también, bueno, porque además en Tierra del Fuego se juega también algo de la defensa de la soberanía, ¿no? Que es lo otro que este gobierno no le interesa. La ley que también estamos discutiendo en el Senado, que habilita o que libera que los sectores, incluso las empresas extranjeras, puedan apropiarse del territorio argentino, va en contra de una idea de poblar la nación, ¿no? De consolidar el territorio, de construir soberanía. Las personas que se van a vivir a Tierra del Fuego lo hacen en el marco también de una necesidad del Estado, ¿no? De constituirnos como una nación. Bueno, todo eso se vio hoy en la comisión. Ahora, Paula, te escuchaba hacer ese repaso y pensaba en cada una de las respuestas que la sociedad también va dando, ¿no? Y hay un momento distinto también en ese aspecto. Estoy hablando de la movilización popular, de la gente en las calles. Bueno, la reforma a la ley de financiamiento universitario que plantea el gobierno, por suerte tuvo una respuesta rápida también, que es la movilización del 12. Ayer hubo una marcha también muy importante de las familias de personas con discapacidad y podríamos nombrar un montón más, ¿no? Bueno, sí. La misma CGT, perdóname que te agrego eso, sí. El 30. Sí, a mí me parece que lo que no hay que hacer es desistir, ¿no? Un poco el juego autoritario del gobierno es que la gente se hastíe, se canse o tenga miedo, ¿no? Por eso la política represiva de Bullrich, de mano dura, donde no solamente es la represión en la calle, sino además algo de la complicidad del sistema judicial, ¿no? Para después también amedrentar a partir de que esas personas les queden causas penales abiertas, cosas que complican la vida cotidiana. Bueno, vimos después de la sanción de la ley base esa detención arbitraria absolutamente, no me acuerdo si eran 15, 20 personas, que algunos estaban vendiendo empanadas y terminaron presos en un penal durante semanas. Bueno, toda esa cosa absurda, que no es absurda porque es la necesaria para poder implementar este modelo económico. Entonces, ese es el objetivo del gobierno. El objetivo de la sociedad es no desistir frente a ese plan maquiavélico, además de que la gente sufra en silencio, ¿no? De pedirle continuamente a la sociedad que haga un esfuerzo inútil, porque si ellos siguen gobernando así, siguen sosteniendo este modelo económico, no hay meritocracia que valga, no hay ninguna posibilidad de que en la sociedad argentina alguien prospere si el gobierno está todo el tiempo poniéndole palos en la rueda, que es lo que hacen. Entonces yo creo que hay que persistir en esa organización, en esa movilización y saber que es el camino. Cuento esto chiquito. Dictaminamos la ley hojarasca de este personaje nefasto para la República Argentina, que es Sturzenegger. Ellos, viste, que parece que no tienen historia. Bueno, este tipo la tiene y mucha, ¿no? En todos los episodios tenebrosos de la República Argentina, donde se sobreendeudó la Argentina, donde se entregaron los derechos al pueblo, aparece Sturzenegger. Y este es el autor de esta ley. Y logramos, por ejemplo, algo que parece chiquito, pero que es una victoria y que hay que reconocerse en las victorias. Logramos que quiten, por lo menos del dictamen, que es lo que llega para ser votado al recinto, una derogación de una ley que reponía que las cooperativas tengan que pagar un impuesto sobre los inmuebles de los que son propietarios del que estaban excedidos por esa ley. Y bueno, habíamos hecho una reunión con las cooperativas y la verdad que fue una victoria pequeña,
pero la celebraron mucho, porque Claro. quizás esto era la línea divisoria entre que una cooperativa pueda seguir existiendo o deje de existir. Y las cooperativas brindan un montón de servicios, sobre todo en una concepción federal, porque hay lugares donde las grandes empresas no llegan, porque no les es redituable esta discusión ridícula de Milei diciendo, bueno, que los vecinos se junten y que asfalten la calle. Sí, o que hagan sus propias cloacas. O que haga, ¿no? bueno, absurdo, ridículo, no existe. Y en muchos de esos lugares están las cooperativas en las provincias, en los pueblos de las provincias, cumpliendo ese rol. Entonces, se logran pequeñas victorias. Lo que hay que hacer es persistir, ¿no? Sí, ahí seguramente volveremos a la ley Hojarasca, pero el comentario también apuntaba, el del momento distinto en términos de movilización, a que hay otro clima también para la organización popular en términos más políticos, si se quiere, ¿no? Estamos como un paso más adelante, y cómo estás viendo vos ese momento en particular, siendo que hasta ahora ha costado mostrar o visibilizar con contundencia una opción alternativa, no porque no la haya, sino porque, bueno, sí, también porque hay que construirla, cultural, ¿no? La famosa batalla cultural de por medio. Pero bueno, como que hay mejores condiciones para dar un paso más en ese sentido. Sí, yo creo efectivamente que a la sociedad le ha costado como visualizar la perspectiva de organizarse y de volver a tener expectativa en algo, ¿no? En algún proyecto alternativo. Creo que esa es la consecuencia directa también de un plan que llevó adelante la mafia judicial con el poder económico concentrado y con la mafia mediática, que es el de disciplinar a través de la prisión de Cristina Fernández de Kirchner. Creo que es imposible pensar en el proceso de desorganización que hoy empieza a tener un poco más de expectativa si no lo juntamos con ese hecho, que a veces lo naturalizamos, que parece ser una cosa que solo queremos decir los fanáticos o los que no sé por qué motivo alguien lee que nos beneficiaríamos de sostener esta idea arriba de la mesa. Y yo creo que el beneficio de poder reconocer como sociedad argentina que tenemos una presa política en la Argentina es del conjunto de la población, es de la democracia. La vigencia de la democracia en la Argentina está imposible de dividir y de disociar de que existen presos políticos en la Argentina, ¿no? Milagro Sala, Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido y bueno, y así también la pasó Amado y otros compañeros y compañeras. Entonces creo que eso tiene que ser el punto de partida para cualquier análisis. Después, por supuesto, que la sociedad empieza a cansarse y empieza a quedarse sin alternativa y ve que una de las maneras de salir de esta situación es volviendo a, por lo menos, creer en el de al lado. Sí, ¿no? vuelve a mirar. Volver a entender que nadie se salva solo. Esta frase, ahora de vuelta, recuperamos la actualidad en estos días con el aniversario de la muerte del Papa, que es una frase muy peronista, ¿no? Que refleja que una forma de vida. Yo creo que la alternativa al peronismo tiene que consolidarse en esos valores, en los valores fundacionales del peronismo. Y uno, sin dudas, es que nosotros estamos convencidos y convencidas de que esto se hace comunitariamente, se hace organizadamente, se hace desde un concepto de comunidad organizada. Entonces, volver quizás ante el agobio, ¿no? Ante ya no te queda nada para perder. Entonces volvés a levantar la cabeza y entendés que es con los otros y las otras. Y me parece que de ahí vuelve a surgir también porque el gobierno aprieta hasta ahogar, ¿no? Esta es la percepción, no deja alternativa. Yo, la primera quizás expresión pública desorganizada de esto que vi distinta en la calle fue cuando se generó el conflicto con las empresas de los colectivos y disminuyeron la frecuencia porque el gobierno nacional, ante la crisis que provoca la guerra y el aumento del petróleo y por lo tanto de las naftas, no tomó ninguna medida, ninguna, y entonces por supuesto eso impacta después en los servicios. Y la gente en las colas de los colectivos, donde vimos además gente que se apretaba la mano, que se accidentaban, bueno, empezaba a ver que eso no funciona así, ¿no? Que no es vida eso, sobrevivir no es vivir, ¿no? Y la sociedad argentina además tiene una historia de haber vivido mucho y muy bien, ¿no? Con el peronismo como uno de los garantes de que la gente disfrute su vida. A ver, Paula, estamos charlando con Paula Penaca aquí en el piso de la 530. Quiero que recorramos ese sendero de reorganización. Voy un pasito atrás, solo en esto, solo conceptual en la pregunta, para que nos cuentes qué clima se está viviendo en la Cámara. Quiero hacer este repaso. Antes de las elecciones, el año pasado,
la oposición había logrado tener posiciones muy sólidas, muy fuertes, con sanciones muy duras respecto de derrotas políticas infligidas al gobierno. Vinieron las elecciones, las extraordinarias fueron todo lo contrario, eventualmente. Y ahí está claro que el rol de esos sectores aliados eventuales suele ser determinante. Más allá de los temas, más allá del temario, en este momento, ¿qué perciben en la Cámara? ¿Cómo está el gobierno respecto a las iniciativas que tiene? Insisto, sea reforma electoral o si es que va con una modificación del financiamiento universitario, etcétera. El clima político, para después preguntarte cómo crees que se viene todo eso y cómo se va a articular afuera en lo electoral. Bueno, obviamente el triunfo en las elecciones de medio término del gobierno de Milei generó un disciplinamiento interno en otras fuerzas políticas, ¿no? Eso lo vivimos. Eso sumado que obviamente ganar la elección supone tener mayor representación dentro de la Cámara. Entonces, las dos cosas juntas generaron un Congreso en las dos cámaras, pero bueno, particularmente en la de diputados, más adverso. De hecho, tuvieron un periodo de sesiones extraordinarias donde aprobaron todo lo que quisieron, incluida esa ley de flexibilización laboral brutal, que además hoy entiendo que la justicia, no esperábamos mucho de la justicia, por eso también a veces no hay que abusar de que esas sean herramientas que el campo nacional y popular pueda usar para resolver sus problemas o para conquistar sus derechos, porque bueno, la presentación de la CGT terminó efectivamente hoy en una resolución judicial que tira para atrás la suspensión de todos esos artículos que sin duda son inconstitucionales y que ahora, a partir de ahora, hasta que la Corte Suprema decida resolver la cuestión de fondo, van a estar vigentes, o sea que va a estar cronoterapia de la Corte, totalmente desprotegidos los trabajadores y las trabajadoras, pero bueno, hasta eso le aprobaron, ¿no? Entonces, si uno mira ese comportamiento, la verdad es que podría creer que podrían seguir haciendo pasar cosas. Sin embargo, para que tengamos expectativa y esperanza, los últimos amontonamientos de proyectos que fueron tirando al Senado de la Nación desde el Ejecutivo no empezaron a tratarse la mayoría y no están pudiendo al ritmo que quisieran poner en tratamiento esos proyectos, ¿no? La última victoria fue la reforma de la ley de glaciares, de nuevo, entrega de soberanía, de recursos naturales, bueno, ya sabemos todo lo que eso supone, y ahora tienen la ley de discapacidad, la ley de financiamiento universitario, la de inviolabilidad de la tierra pública, de la propiedad privada, sí, que es en realidad eso, la entrega de las tierras todas públicas. Todas son tremendas, las tierras rurales, pues son todas tremendas, ¿no? Bueno, todo eso medio frenado. Obviamente... ¿Frenado por qué? Porque yo creo que les está costando un poco más volver a reeditar esos acuerdos que no eran acuerdos, sino que era directamente entrega y sumisión de parte de las fuerzas políticas, que algunas incluso se dicen opositoras, que algunas incluso llegaron a esos lugares de representación en las boletas del peronismo, ¿no? Hablar del caso de Salta, de Catamarca, de Tucumán, ¿no? Que con mucha claridad llegaron ahí para representar otra cosa y entregaron todas las banderas. Bueno, creo que les está costando un poco más porque el clima social un poco más adverso, donde la gente empieza a despertar, donde empieza a ver que no se puede más, que este modelo no solo no funciona ahora, sino que es mentira que después va a funcionar, que está pensado para que le vaya bien solo a algunos sectores económicos concentrados y no al conjunto de la población. Eso genera un clima social un poco más difícil, ¿no? Sí. Yo creo que ese es el camino por el que tenemos que ir. Y el de las propuestas, ¿no? Yo creo que también hay algo de la discusión de la política, por eso decía que es importante lo de la comisión de hoy, que tiene que estar más puesto en que pensemos alternativas, en que podamos proponer alternativas, no esta histórica discusión del programa. Bueno, parece una discusión abstracta, no es abstracta, no sé, por ejemplo, yo hablaba recién del problema del aumento de las naftas, que supone un montón de cosas, ¿no? Porque después eso supone aumento en los productos alimenticios por el transporte, etcétera. Bueno, acompañamos a Máximo Kirchner, por ejemplo, en un proyecto que propone una alternativa para resolver eso mientras tanto dure el conflicto bélico y eso impacta en el precio de las naftas. Cosas que no son imposibles de hacer, ¿no? Cosas que son posibles de hacer si hay un poco de voluntad política y que quizás podamos coincidir con esos otros sectores de la supuesta oposición política en estas soluciones concretas para la gente. Me parece que es un poco por ahí el camino bueno, cuando sucedió el año pasado en el Congreso, que pudimos sancionar la ley de emergencia en discapacidad. Sí, claro, fue eso. Fue eso. O sea, acuerdos, si querés,
programáticos o concretos sobre soluciones a problemas que genera este gobierno además, ¿no? Entonces, bueno, no importa, lo dijo alguna vez Cristina, si venís de acá o venís de allá, ¿estás de acuerdo con resolver el hambre en las familias argentinas a través de la asignación universal? ¿No? Digo, es como, me parece que hay que volver a esa cosa más sensata, más genuina de la política, más propuestas, más respuestas y menos de la rosca, ¿no? Porque si no, naturalmente nos vamos alejando de una sociedad que no cree que los que hacemos política estemos pensando en resolver los problemas de todos los días. Néstor. Paula, recién decías que lo importante es persistir, después hablábamos de que lo importante es construir y ahora usaste una palabra mágica que es el programa. La pregunta es sobre, en tu espacio político, cuando se discuten estos temas y en otros espacios políticos de la oposición, pero hablo del peronismo, ¿no? ¿Hay alguna instancia en el marco de este armado que se pretende para el 2027, muy, muy tenue todavía, alguna coordinación de estas ideas para presentar una alternativa unívoca el año que viene? ¿Hay mecanismos de diálogo, de interacciones, temas como esto, el sistema judicial, tema de la deuda, la soberanía, citaste, que son básicos, ¿no?, para pensar un programa alternativo? ¿Qué canales de comunicación o de interacción hay? Bueno, el peronismo está desordenado, ¿no? Es un diagnóstico bien acertado. Voy a volver a decir que parte del plan del enemigo es meter presa a Cristina para que ese desorden persista, ¿no? Y me parece que eso nos complica que existan ámbitos como uno quisiera que existan para construir eso. Sin embargo, hay un montón de usinas de producción y de acción, ¿no? Yo nombro la Cámara de Diputados como una de esas, donde sectores del peronismo de todas las tribus, si querés ponerle un nombre, podemos trabajar detrás de propuestas comunes que consolidan lo que podría ser un programa, ¿no? Quizás con menos orden interno del que quisiéramos, pero sí sucede y sí tenemos propuestas alternativas para resolver los problemas que acucian a la sociedad. Después yo creo que hay algo de cómo se construyen esos espacios que también tiene que ver con reconocerle conducción y capacidad a quienes la tienen. Yo voy a decir acá, y no me canso de decirlo, digo que parezco loca porque lo repito y lo repito, que la primera que ordenó algún temario posible de debate interno del peronismo para construirnos o consolidarnos como alternativa, abordando los problemas nuevos de la sociedad, fue Cristina. En febrero del 24, cuando Milei acababa de asumir como presidente de la nación, y quizás Cristina estaba pensando más en lo que el peronismo no había podido abordar durante el último mandato de Alberto Fernández, que incluso en los problemas nuevos que hoy también genera Milei. Pero ella habló de la nueva estatalidad, porque está claro que si bien el Estado durante el gobierno de Néstor y de Cristina fue un Estado recontractivo, que fue a buscar los problemas y que no esperó que la gente llegue a la ventanilla, después eso se desarticuló bastante. Obviamente durante el gobierno de Alberto también tuvimos una pandemia y cosas que hacían más difícil esa presencia continua del Estado, pero también muchas veces hace falta voluntad y convicción para que eso suceda. Las nuevas formas del trabajo, que eso es un problema ajeno a la República Argentina, digamos, ¿no? La economía de plataformas es algo que invadió el mundo entero, digamos, no solo nos pasa a nosotros, pero bueno, por supuesto que si vos tenés esa alternativa frente a una alternativa de trabajo registrado, que la gente por el poder adquisitivo del salario y su caída no llega a fin de mes, empieza a ser una necesidad también acudir a ese otro nuevo sistema de trabajo. El sistema educativo. Hoy parece que está en crisis la escuela. Bueno, no está en crisis la escuela, está en crisis la sociedad. El problema de salud mental en la Argentina es un tema para abordar urgentemente. La situación de violencia, además fogoneada en este momento desde el máximo poder del Estado, es un problemón. Bueno, eso también habla del sistema de salud. Un sistema de salud integrado que se detonó en la pandemia. Se detonó en la pandemia el sistema de salud, la gente vive cada vez peor y tiene cada vez menos acceso a la salud, pero las empresas que brindan el servicio privado de salud en la Argentina, ninguna se fundió, ninguna se quebró, ¿no? Entonces, bueno, yo eso es lo que digo, ¿no? También me parece que hay algo del desorden político que inhibe que haya un reconocimiento genuino, sincero, de quienes tienen más capacidad de conducir esos procesos. Yo estoy convencida que Cristina, yo quiero a las mejores y a los mejores en el peronismo para conducir ese proceso de reconstrucción y de reordenamiento. Primero creo que nos tenemos que ordenar de cara a la sociedad. Nosotros tenemos que poder decir lo que hacemos y hacer lo que decimos, ¿no? Eso es lo primero, la coherencia. Bueno, hoy también tenemos que poder decir de frente, la bandera de la unidad está muy bien, pero yo no quiero unidad con los que le votan las cosas a Milei. O solo la quiero si hay alguien capaz de ponerse al frente y de conducir eso para que esté ordenado.
Ahora, ¿no? ahí tenés un dilema. Interesante Que acá eso, conversamos un montón y casi que discutimos mucho internamente, que es un programa lo más transformador, reparador o profundo, también te da un frente que se va achicando. Y para un frente o para una construcción política que tenga capacidad concreta de ir a una elección, es decir, de vocación por el poder y que pueda ganar una elección. Y bueno, por ahí tenés que ser un poco más laxo en el programa, porque si no tenés un montón de dirigentes que están coqueteando Sí, con otras cosas. ¿Cómo resolves eso? yo confiaría en la sociedad. A ver, yo creo que hay una cosa de subestimación también, ¿no? Es verdad que el marketing político existe, es verdad que la gente vota personas, es verdad que las personas son producto muchas veces del marketing, digamos. Pero yo no creo que Milei haya ganado porque tenía un buen marketing político. Yo creo que Milei ganó porque el peronismo no pudo hacerse cargo de gobernar para que la gente esté mejor. O sea, la gente es inteligente cuando vota, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en que la mayoría de la población argentina haya votado a Milei, pero estoy segura que la gente haya votado a Milei no es por la imagen de Milei, es por lo que hicimos mal en el gobierno anterior. Entonces, por eso a veces nos tildan de nostálgicos a quienes entendemos que hay algo de reconstruir una alternativa política que pueda representar de verdad la sociedad, que tiene que ver con poner en valor las cosas que hicimos bien. Pero además porque yo lo llevo a los ejemplos de mi vida cotidiana. Mi viejo es taxista, toda la vida fue taxista. Lo cagaron las AFJP. Se jubiló con la moratoria de Néstor y Cristina. Mi vieja es ama de casa, toda la vida fue ama de casa, laburó como una bestia. Lo digo acá porque hay gente que no todavía sostiene que las mujeres que trabajan en las áreas domésticas no trabajan. Y se jubiló con las moratorias de Néstor y Cristina. Eso es un hecho material y concreto. Y mis viejos no eran ni peronistas ni kirchneristas. Y hoy son kirchneristas y cristinistas porque entienden que su realidad material mejoró. Obviamente que la gente puede confundirse, pero parte de la derrota política hizo que todo eso que era tan claro entrara dentro de esa misma desorganización, de esa misma confusión. Hoy tenés que demostrar todo eso, dar una pelea incluso por la conducción de ese espacio, no tener el resorte del Estado, tenés que ir a pelear. Empecemos por ahí, empecemos por proponerle a la sociedad, sobre la base de que nos pueden creer, porque ya lo hicimos una vez, que tenemos la convicción no de amontonarnos, sino de juntarnos con los que de verdad creemos lo mismo, porque es con los que vamos a poder hacer las transformaciones reales que necesita la Argentina. Yo creo que nosotros tenemos que dar ese paso. Los que tenemos algún nivel de representación política y de responsabilidad institucional o de responsabilidad política en la Argentina, si nosotros seguimos jugando a ver quién es el más amplio y quién es el que se saca más fotos con más dirigentes, y bueno, no le estamos hablando a nadie. No sé, a la gente no le interesa con pero cuántos Paula, dirigentes me saco yo una foto. ¿Se entiende lo que digo, no? Esas decisiones de lo más amplio para tratar de ganar las elecciones y poner en duda o poner en riesgo la profundidad de un programa, también fueron decisiones de Cristina. Por supuesto, cuando Scioli, hubo una... Alberto, pero, ¿sabes qué? Nadie juega solo el partido. Del otro lado hay alguien que juega un partido, ¿no? Si los tuyos, los de tu equipo, se convencen de los argumentos del equipo contrario, estás perdido. Entonces, lo que pasó en el peronismo, que en un momento nos convencimos de los argumentos de la derecha, que era que con Cristina sola no se podía. Estoy en contra de eso. Está mal. ¿Por qué no se podía con Cristina sola? Podíamos perder o ganar las elecciones, porque las elecciones no hay garantía nunca de que la vas a ganar. Ahora, le hablas a la gente. Pero por lo que me decís, verdad. Cristina también se confundió con eso, porque ella decidió no ser probablemente candidata. Cristina haya dejado de lado alguna mirada personal de ella para poder contemplar y contener esa mirada que era bastante extensa en el peronismo, que era la mirada del enemigo aplicada desde las filas propias. Entonces yo lo que digo es que nos dejemos de joder con eso, básicamente. Lo que digo es que para mí ampliar la representación política es hablarle a más gente, no juntar más dirigentes. Ese modelo ya lo hicimos y funcionó como mal. Soy bastante mal hablada, perdón, me hace una mala palabra. Entonces digo, o sea, probemos otra cosa. Pero además porque el riesgo del quiebre de representación con la sociedad es real, nos está tocando a la puerta, ¿no? Y el problema no es que la sociedad se disocie de la política, que ese ya es un problema. Acá es más grave, la sociedad se está disociando entre sí. O sea, que un pibe decida que su manera de resolver un problema de salud mental o de conflictividad con su vida sea matar a su compañerito del aula, es un montón. Es un montón. Es un problema que en la Argentina no teníamos. Que la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires, en una casa, tiene un techo, tiene calefacción, decida que para resolver el problema real de mucha gente en situación de calle, que puede suponer hasta alguna situación de incomodidad, y no sé, sea prender fuego al tipo que duerme en la calle, es una locura.
Es una locura. Bueno, eso pasa. Entonces, ese es el riesgo. Por eso no tenemos que dejar de joder. Porque el riesgo no es solamente que perdamos una elección, ¿no? O sea, los que piensan que el riesgo es más grande que perdamos una elección, se van a equivocar porque tienen mal el diagnóstico. Entonces van a construir malas soluciones. Para ahí ¿qué estás diciendo? Estás diciendo, dijo alguna vez Alfonsín, antes de derechizarse hay que acostumbrarse a perder elecciones. Vos decís, bueno, si el riesgo de perder elecciones se perderán elecciones, o lo que está diciendo es, no creamos que por hacer eso vamos a perder la elección. Yo creo las dos cosas. Okay. Yo creo las dos cosas. Yo creo que si perdés una elección, la perdés. Quiero ganarlas. Y para ganarlas quiero a los mejores y a las mejores. Por eso la quiero a Cristina dentro de la cancha y jugando en la reconstrucción del peronismo. Pero además creo que si para no perder una elección tenés que frustrar a la sociedad porque vas a consolidar un amontonamiento de dirigentes, porque suponés que eso te da más votos y después no vas a poder llevar adelante desde el gobierno ninguna de las cosas que le prometiste a la gente para llegar al poder, el riesgo es más grande. Vas a haber ganado una elección, pero vas a perder la posibilidad de representar a la sociedad. Y eso me parece que es lo peor que nos puede pasar, porque si no la representamos los partidos políticos, la representan las corporaciones, que no representan a nadie más que a sus propios intereses. Entonces me parece que eso es lo que tenemos que terminar de ver, que estamos en ese quiebre, ¿viste? ¿Y en qué momento se está de ese proceso? Hace poco el gobernador dijo, de la provincia de Buenos Aires, dijo, se están acelerando los tiempos, uno escucha que todos van moviendo para lo que signifique esa carrera por construir posición para después ir a negociar, ¿no? Aparece Pablo Roca y le dice a Macri, que evidentemente todos quisieron que se sepa de esa reunión, le dice que el PRO exista, necesitamos una mirada racional, pero todos parecen estar acomodando. Habló Uñac también en las últimas horas. Tengo muchas dudas sobre preguntarte esto, pero al mismo tiempo te lo quiero preguntar, capaz que después me arrepiento, pero Dante Gebel está en cadena. Me da cierto temor preguntarle a algunos dirigentes sobre Dante Gebel, porque tengo miedo que alguno diga, y bueno, hay que ver. No va a ser mi caso. Más que se anotan, ¿no? Varios dirigentes que vos decís, y que se anota, y sí, bueno, se anotan mucho. Entonces, ¿no? ¿Cuál es el momento de todo este proceso, dirías vos? Mira, estamos en debate. Mientras hay debate, hay vida, ¿no? Diríamos. Es como, bueno. Está vivo. Claro, está vivo. Hay un desafío también que es no censurarnos unos a los otros, ¿no? Dentro del peronismo, sobre todo. A otros yo lo censuraría, o sea, Dante Gebel. Perdón, antidemocrático lo mío, pero me parece que hay algunas expresiones que sin duda tenemos que convencernos que no llevan a ningún lado. Pero después me parece eso, que estamos en debate. Que mientras no exista algo del aprovechamiento de las herramientas y del estigma y de los discursos del enemigo para censurarnos entre nosotros, yo creo que el debate puede ser conducente. Porque lo logramos otras veces, digamos, ¿no? Esto que hablábamos recién, de lo que fue la definición de Cristina en el 2019. Bueno, aprendamos de eso, que el método no estuvo mal. Es decir, bueno, intentemos, probemos, construyamos. Si la mayoría cree que esto tiene que ser así y que yo me tengo que correr, no quiero ser exégeta de Cristina, pero imagino algo de ese pensamiento, ¿no? Bueno, lo hago, resigno, algo que no existe mucho en la política tampoco, ¿no? Correrse uno individualmente del lugar de ambición de poder en función del colectivo. Bueno, pasó esa vez, tuvo su funcionalidad eso, porque Macri no pudo gobernar durante 8 años la Argentina, con el resultado, no para el peronismo o para la política que se hubiera tenido, sino para la Argentina, que hubiera sido desastroso, lo mismo que si ahora vuelve a gobernar Milei. Y después en otro aspecto falló. Bueno, corrijamos el aspecto en el que falló. Yo no estoy diciendo, no volvamos a construir amplitud, estoy diciendo volvamos a construir amplitud con eso otro. Con eso otro que falló en el 2019. Yo creo que es el camino, que hay que encontrar la forma para que sea. Si la forma para que sea es una competencia más abierta, donde hay, en función de que hay un debate abierto, muchas expresiones de ese debate, yo no le tengo miedo a eso, ¿no? Si la forma para que eso suceda es que logramos ponernos de acuerdo, pero con un programa que guíe después la gestión de gobierno, bueno, también estoy de acuerdo. El tema es que sea genuino y que no sea vacío de contenido. ¿No? Para mí son quizás esos los cuidados que hay que tener. A ver, Paula, la última de mi parte, o por lo menos para ir cerrando. De todas las cosas que conversamos recién, también quiero decir esto. La audiencia de la 530 de nuestro programa es una audiencia que el diagnóstico me parece que lo tiene. De todas maneras es importante y por eso arrancamos por lo que pasó en la Comisión de Economía. Van sucediendo y se van corriendo límites permanentemente. Me parece que lo que hemos visto, lo que estamos viendo en muestra, por ejemplo, con las familias y las personas con discapacidad, es increíble su nivel de crueldad. Pocas veces he visto, que merece ser contado una y otra vez. Pero también hay mucha avidez, sentimos eso, por a ver cómo se reconstruye o cómo se reordena o cómo se organiza. De todas las cosas que conversamos recién respecto de eso, me parece que no hay ninguna que explique como razón las diferencias que hay entre, no sé si decir la Cámpora, Cristina, Axel, Movimiento de Derecho al Futuro. Entonces, te quiero preguntar por eso.
parece ser de otro orden esa diferencia, no de programa, o no ni siquiera de amplitud, ni siquiera de convicción respecto de cómo confrontar con un gobierno como el de Milei. ¿Cómo le explicas y en qué situación o en qué distancias está ese vínculo? Mira, yo creo que hay algo del orden metodológico que tiene que ver con toda esta última discusión que dimos, ¿no? Hay algo del orden metodológico en términos de cuál es el plan político para volver a parar al peronismo. Y eso fue alejando sectores dentro del peronismo, ¿no? Yo vuelvo a insistir en la figura de Cristina, con una centralidad que no tiene que ver con que yo la quiero a Cristina, sino con que yo creo que no poder ver y aprovechar que tenemos a Cristina viva, atenta a los problemas de la Argentina, con capacidad para pensar propuestas, con una historia y una experiencia de gestión que la avalan para construir credibilidad. De hecho, por algo presa, estigmatizada, etcétera, sigue teniendo un acompañamiento social contundente, ¿no? Que muchos envidian o que muchos les gustaría que fuera traslativo, que se lo pudieran cambiar de un lado al otro. A nadie en su sano juicio político se le ocurriría que Cristina no tiene que ocupar un rol fundamental dentro de la construcción de oposición. Ahora, también, nos guste o no nos guste, eso evidentemente entró en discusión por distintas razones. Entonces, se me ocurre también que ahí tiene que haber una manera de, bueno, cómo se reconstruye eso. Pero es como vos decís, está en discusión. Y esa es una de las diferencias. Cuando hay una discusión, hay unos que piensan una cosa y otros que piensan otra. Bueno, esa es una mirada distinta que, si se quiere, es más metodológica, más de concepción política o de armado. Esa para mí es una diferencia que es sustancial. Y donde además está claro que tiene consecuencias concretas, ¿no? Yo siempre ejemplifico con el momento en el que Cristina decidió ser candidata a ser la presidenta del Partido Justicialista Nacional. Bueno, un momento concreto donde esa diferencia se expresó y algunos entendimos que era importantísimo que eso pasara por todo esto que yo digo de Cristina, y además porque sin duda parte del plan del enemigo era que Cristina estuviera presa, y eso estaba por pasar. De hecho pasó ahí nomás de que Cristina asume la presidencia del partido, y otros decidieron que no era tan importante que eso pasara. Entonces esas diferencias que son metodológicas después se expresan, y a veces marcan caminos diferentes. No es un problema, vuelvo a decir, porque eso puede resolverse en una competencia interna en un partido o en una PASO si siguieran existiendo para el momento de la elección. Después, en términos de programa, yo creo que es verdad que no hay grandes diferencias, pero bueno, con otros sectores del peronismo, el espacio más cercano a Cristina tuvo una diferencia programática sustancial, que fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo voté en contra del acuerdo, y la mayor parte del bloque de ese momento en el Congreso, en la Cámara de Diputados, votó a favor. 50, creo 45 votamos en contra. Pero éramos un bloque más grande, creo que éramos 118 en ese momento, ahora somos 93. Bueno, esa es una diferencia sustancial. ¿Cómo encarar eso? Es una diferencia sustancial, ¿no? Que se debatió en ese momento y que seguramente siga siendo parte del debate que tenemos que dar para llegar con ese marco de acuerdo programático. Ahí puede haber un punto de quiebre, que es pasarse factura respecto a lo que se hizo, en todo caso pensar... No, pero es que el problema de la deuda de Argentina, del sobreendeudamiento argentino, va a seguir siendo un problema de acá. Sin dudas tiene que haber un consenso y un acuerdo respecto a cómo... El otro día nos decía Julita Estrada, que es nuestra calculadora humana, que julio de este año, enero del año que viene, julio del año que viene y enero del siguiente, $5.000 millones en cada uno de esos vencimientos, que son solo los intereses de la deuda externa argentina. Y la sumisión que supone ese nivel de endeudamiento con el fondo. Entonces, no es pensar lo que pasó antes, es pensar que eso que pasó antes no nos vuelva a pasar, que nosotros tengamos claridad de lo que vamos a hacer con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Porque además está claro en la Argentina, después de lo que hizo Néstor Kirchner en el año 2005, que es un tema de convicción. Ningún presidente antes de Néstor Kirchner había desendeudado a la Argentina. Bueno, pero no había dicho que no había que endeudarse con el Fondo Monetario, no lo había hecho. Pero después de ahí, fue el primero que tuvo la convicción de hacerlo. Y no lo hizo apretando a la gente, además. Acá es una cosa de loco. Te dicen que estás endeudado y que entonces hay que ajustar, y la deuda no se paga y la gente vive cada vez peor. Entonces, por eso digo, yo creo que hay de las dos. ¿Son insalvables esas diferencias? Sí, no, por supuesto, mucha más diferencia tenemos con Macri, que además es un mafioso, tenemos con Milei, obvio, por eso somos todos parte de un mismo espacio y tenemos que encontrar los mecanismos para resolverlo. Y esos mecanismos para resolverlo, seguramente, si nosotros pensamos que esos mecanismos son mecanismos vinculados con la subjetividad, con lo vincular, bueno, no lo vamos a resolver, porque nosotros tenemos que resolver
poner sobre la mesa y resolver las diferencias que tenemos en términos de programa, de plan, de método político y avanzar. Y si no lo podemos resolver nosotros entre nosotros, tenemos que tener la madurez suficiente para que lo resuelva la gente. Pero siendo sinceros, diciendo, yo pienso esto de Cristina, yo pienso esto del Fondo Monetario Internacional, yo pienso esto de la generación de empleo, yo pienso esto, ¿no? Con sinceridad. Y bueno, porque la democracia se trata de eso también, de que la gente tenga un rol protagónico en esa resolución, ¿no? Si no llegamos entre nosotros, no llegamos. ¿Qué vamos a hacer? Paula, gracias. Gracias a ustedes. Hablé sin parar. Buenísimo. Pero se disfrutó. Escuchamos atentamente. Sí, la dejamos tomar un poco de agua. Gracias por haber venido. 5 de la tarde. Yo creo que la audiencia lo valora mucho y me parece que faltan espacios de... Y acá en esta radio los hay, y un montón, lo promueve mucho. Gracias otra vez. 17 y nos vamos a la tanda. Que vuelvan las ideas. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que